Ok, vale, buenas tardes a todos los que están en este momento conectados. Un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Jairo Garavito, soy ingeniero civil y vengo en representación de la empresa Geomatrix. El día de hoy y con el apoyo de la gente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, queremos darles a conocer a ustedes casos de éxito con el uso y la aplicación de nuestros materiales geosintéticos, los cuales están enfocados en cuatro líneas importantes que vamos a exponer y queremos introducir para una línea de charlas que vamos a estructurar con el colegio. Básicamente lo que buscamos en esta primera etapa es mostrarles a ustedes diferentes usos y aplicaciones de nuestros materiales, teniendo en cuenta casos en los que hemos tenido la oportunidad de participar con la aplicación de los mismos. Para darles una pequeña introducción de Geomatrix y del alcance y desarrollo y la tecnología de nuestra empresa, les quiero presentar un pequeño video para que conozcan un poco más de nosotros y ya volvemos para dar inicio a la charla.
Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Somos el mayor fabricante latinoamericano especializado en materiales geosintéticos de alto desempeño, con más de 24 años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción ubicada en Colombia es una de las más modernas y tecnológicas del mundo. Está verticalmente integrada, lo cual nos permite tener disponibilidad de producto y un amplio e innovador portafolio. Contamos con la competencia y alto conocimiento de la aplicación de los materiales geosintéticos, lo cual hace posible ofrecer mayor apoyo técnico especializado en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones costo-eficientes enfocadas en cubrir las necesidades de cada proyecto. Contamos con oficinas en Ecuador, Perú y Panamá. Desde Colombia atendemos otros mercados de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Chile. Nuestra historia. Geomatrix nace como una unidad de negocio de Lafayette, empresa textil latinoamericana con más de 80 años de tradición, revolucionando las tendencias de cada época en cada una de sus especialidades. Acreditación y excelencia. En Geomatrix contamos con el más moderno laboratorio para ensayo de materiales geosintéticos, acreditado con más de 40 métodos, lo que lo sitúa entre los 10 primeros laboratorios a nivel mundial en geosintéticos y el laboratorio número 1 de fabricantes de geosintéticos en número de métodos acreditados. Esta acreditación fue otorgada por el Geosynthetic Institute, GSI, bajo su programa de acreditación GuideLab Geosynthetic Accreditation Institute Laboratory Program, que reconoce la competencia técnica del laboratorio para realizar ensayos de carácter mecánico, hidráulico y de desempeño, exigidos por normas tanto internacionales como locales. Estamos certificados por Bureau Veritas en ISO 9001-2015 para el diseño, desarrollo, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, garantizando que el desempeño y durabilidad de nuestras soluciones y materiales se cumplen de manera sobresaliente. Fabricamos una amplia línea de productos de alto desempeño, diseñados por expertos tanto en geosintéticos y sus funciones como en las necesidades del mercado. Nuestros desarrollos junto con nuestra línea de productos comercializados nos permiten tener un portafolio robusto y completo, dispuesto para cubrir las necesidades de cada sector y las exigencias de cada proyecto. Contamos con soluciones versátiles pensadas para el sector hidráulico, ideales para el control de erosión e inundaciones. Gracias a sus características físicas se acomodan a superficies irregulares, permitiendo el asentamiento sin afectar su desempeño. Nuestras soluciones utilizadas para pavimentos cumplen importantes funciones como separar suelos disímiles, reforzar, estabilizar la subrasante, reforzar las capas granulares, reforzar las capas asfálticas y controlar la humedad con subdrenes. Nuestros geosintéticos logran de manera sobresaliente un óptimo desempeño en cada aplicación. Geosintéticos para control de erosión. Nuestros mantos para control de erosión temporales y permanentes proveen protección inmediata contra la erosión y brindan el sostenimiento mecánico necesario para el establecimiento y desarrollo de vida vegetal. Además, evitan la acción mecánica de los agentes erosivos y retienen las partículas del suelo suelto, brindando protección y facilitando el establecimiento de la vegetación. Nuestros geosintéticos son materiales de alto desempeño, especialmente diseñados para aportar ventajas técnicas y económicas en el reforzamiento de suelos en la conformación de estructuras térreas, para proyectos con dificultad de acceso, suelos de fundación compresibles, de baja capacidad portante y susceptibles a la erosión. Nuestro portafolio de productos: geotextiles tejidos, geobolsas, tubería, armadura textil, mantos, geotextiles no tejidos, geodren, tubo geotextil, hidromalla, textiles impermeables, geomallas, formaleta textil, geocontenedores textiles, geoceldas, geocable.
Bien, bueno, después de este pequeño video en donde mostramos un poco de nuestra historia y sintetizamos el foco y la aplicación del uso de nuestros materiales, inicio pues dando apertura a esta presentación que quisimos llamar Soluciones innovadoras y costo eficientes con geosintéticos de alto desempeño. Básicamente lo que buscamos o lo que vamos a ver en esta primera presentación, como les comentaba, es ejemplos y casos de éxito en donde hemos tenido la oportunidad de participar con el uso de nuestros materiales. En el video y a través de la presentación vamos a escuchar de manera constante la palabra geosintético, ¿no? Entonces, quiero iniciar haciendo una pequeña reseña, teniendo en cuenta que pues el geosintético es un material que ha tenido un desarrollo y una aplicación importante a través del tiempo y no hace muchos años en la estabilización y aumento de capacidad portante de suelos, en la separación, en la conducción, en la protección hidráulica. Y con este tipo de materiales hemos tenido la oportunidad de implementar soluciones bastante eficientes y económicas que día a día nos han permitido aumentar el alcance de los recursos que de una u otra manera tienen las diferentes instituciones o las diferentes empresas, dependiendo del enfoque que le quieran dar al uso del producto. Dentro del uso y la aplicación de nuestros materiales, hemos subdividido la aplicación de nuestros productos en 4 importantes grupos. Entonces, vamos a ver soluciones para pavimentos, soluciones para geotecnia, soluciones para control de erosión y soluciones para hidráulica. Partiendo desde la solución enfocada a los pavimentos, tenemos geosintéticos aplicados para la estabilización y refuerzo de capas granulares, para el aumento y la capacidad portante de las bases y subbases, y ya a nivel de rodadura para estabilización y refuerzo. Dentro de las principales funcionalidades de los geosintéticos enfocados a el refuerzo, separación, filtración y drenaje, ubicamos a los geotextiles. Nuestro grupo de geotextiles son materiales tejidos en poliéster que tienen unas propiedades mecánicas y hidráulicas que le permiten generar aporte a los suelos, aumentando su capacidad portante y mejorando las propiedades hidráulicas de los mismos. Acá queremos resaltar la aplicación del uso de este tipo de materiales en desarrollos viales, en donde se pueden encontrar vías con altos niveles de plasticidad a nivel de rasante y en donde yo considere que implementando o vinculando el uso de este tipo de materiales pueda mejorar la capacidad portante del suelo. Básicamente, el enfoque del uso y la aplicación de este tipo de materiales por sus competencias mecánicas e hidráulicas, me permiten de una u otra manera poder mejorar las capacidades mecánicas de los suelos. Acá en esta imagen podemos apreciar, para el caso puntual de este proyecto en el que se usó el geosintético, de la aplicación del mismo incluso sobre la capa vegetal. Era una zona bastante plástica, con suelos muy plásticos, con niveles freáticos muy altos y donde las condiciones de severe del suelo eran bastante deficientes. Y implementando este material, lo que me permitió fue de una u otra manera poder minimizar los consumos de material granular que se usan para la construcción del terraplén y de una u otra forma también facilitar los tiempos de ejecución. Entonces, llevado a la práctica y pues al nombre de nuestra charla, son ejemplos de obras y aplicaciones costo eficientes en donde implementando un producto de unas condiciones y características acordes a las necesidades del proyecto, puede obtener beneficios bastante relevantes, sobre todo en temas de costos. Los geotextiles tejidos tienen bastantes aplicaciones, ¿no? Básicamente, las propiedades hidráulicas de los geotextiles tejidos en poliéster son bastante diferentes a las propiedades hidráulicas que puede presentar un geotextil tejido en polietileno o polipropileno. Y entonces yo puedo usar y puedo implementar este material también como elemento de filtro y de separación. Ya que cumple con las especificaciones de norma ACTM para este tipo de usos y aplicaciones. Entonces, aquí vamos a ver usos en obras en donde puedo usar el elemento como separación, como estabilización y refuerzo.
Por ejemplo, hay casos puntuales en Bogotá, en la capital de Colombia, en donde contamos con suelos muy plásticos, en donde tenemos suelos con niveles freáticos bastante elevados también, y en donde los materiales tienden a tener una plasticidad considerable. El uso y la implementación de este tipo de materiales han sido de gran apoyo, ya que de una u otra manera me permiten poder reducir las capas granulares que hacen la conformación de la estructura de pavimentos. También hemos tenido la oportunidad de aplicar este tipo de productos en el aumento y mejora, en el aumento de capacidad portante y la mejora de vías, sobre todo en zonas de rellenos sanitarios, en zonas con presencia de material que pueda tener pHs altos. Y esta imagen la mostramos y este ejemplo de proyecto lo citamos para también darles a conocer a ustedes que este tipo de materiales no tienen mayor deterioro ni mayor afectación por agentes de pHs altos que puedan de una u otra manera contener los suelos. Entonces, esto en cuanto a geosintéticos y más enfocado a la línea de geotextiles para pavimentos, para mejoramiento, separación y aumento de capacidad portante. Otro elemento complementario que tenemos dentro de los geosintéticos aplicados a pavimentos está los sistemas de drenaje y subdrenaje. Aquí en esta imagen queremos hacer un paralelo de un sistema tradicional, funcional también, en donde tenemos tuberías de drenaje y material de filtración en la fotografía de su izquierda, de frente a la pantalla, y en la fotografía continua, los sistemas implementados con geocompuestos. Aquí queremos hacer relevancia de los beneficios que brindan usar este tipo de materiales, ya que de una u otra manera puedo reducir el ancho de excavación, también puedo aumentar las velocidades de recolección de flujos de agua subsuperficial o de agua de escorrentía, ya que estos materiales tienen una tasa de flujo y un coeficiente hidráulico mucho mayor que lo que pueda tener una estructura como la que mostramos en donde se ven las dos tuberías. Eso como ejemplo de lo que puede hacer una solución típica tradicional frente a una solución en donde se implementa el uso de geosintéticos. Ejemplos de uso de los mismos y hacer bastante énfasis en que las excavaciones en donde yo implemento un sistema de subdrenaje son de mayor eficiencia, ya que me permiten tener menos movimiento de material, ya que con menores profundidades puedo manejar o optimizar los flujos de escorrentía que de una u otra manera se puedan presentar. Esto muy enfocado también a temas de manejo de subdrenajes en escenarios deportivos y en zonas verdes, ¿ok? Y de una u otra manera también hemos implementado y hemos desarrollado el uso y la aplicación de este tipo de geosintéticos, lo que se conoce como geodren, que es una red de polietileno de alta densidad compuesta por dos capas de geotextil. También si la aplicamos de manera horizontal, sobre todo en temas de abatimiento de niveles freáticos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que compete como elementos complementarios aplicados a los pavimentos. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver mucho con el tema de refuerzo de capas granulares y va muy de la mano de lo que son la implementación de las geomallas o de las mallas en poliéster. En este caso son mallas biaxiales que están concebidas de diferentes resistencias y se usan en procesos de estabilización y refuerzo de estructuras de pavimento a nivel de capas granulares, en donde luego de conocer las condiciones del diseño de pavimento, llamamos nosotros en una situación no reforzada, vinculamos el aporte de la malla desde el módulo elástico que éste le pueda aportar a la estructura de pavimento para que pues de una u otra manera podamos sustentar por medio de cálculos la implementación de la misma y así poder obtener de manera clara los resultados de las capas que yo puedo llegar a reducir o el espesor de las capas que yo pueda reducir de una u otra manera, dependiendo el tipo de malla, dependiendo la configuración de la misma y la resistencia. Entonces, con este tipo de producto hemos tenido la oportunidad de intervenir zonas en donde se estaba contemplando espesores de mayor
altura, ¿sí? Para refuerzo de capas granulares, en temas de aeropuertos, perdón, en tema de bases para almacenamiento de contenedores en zonas portuarias, pues ha sido de gran aplicación. Y como lo veíamos en imágenes anteriores, no solo a nivel de grandes superficies, sino también en temas de mejoramiento y estabilización para vías, sobre todo en donde contamos con suelos que de una u otra manera no cumplen las condiciones mínimas para poder soportar la estructura, o donde yo de una u otra manera también quiera reducir los espesores de las capas granulares que voy a trabajar. Vale la pena resaltar que todo lo que queremos exponer acá en esta primera charla son ejemplos bastante visuales, como para que ustedes puedan sintonizarse y puedan identificar posibles usos y aplicaciones de los geosintéticos en su vida profesional, ¿no? Y lógico, todo el tema y la literatura para vincular el uso de estos materiales de forma, pues, ingenieril y con cálculos, lo vamos a ir desarrollando en unas próximas charlas que vamos a tener la oportunidad de desarrollar acá con el apoyo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Bien, esto entonces en cuanto a lo que tiene que ver con el uso y la aplicación de geosintéticos a niveles de bases y subbases y capas granulares. Bien, hay otra manera de optimizar el diseño de un pavimento y la estabilización de una estructura de pavimento cuando vinculo una geomalla o una malla de poliéster y para el control de reflejo de agrietamiento a nivel de capa o de carpeta asfáltica, ¿bien? Entonces aquí lo que nosotros buscamos con la implementación de este tipo de materiales en los diferentes proyectos en donde hemos tenido la oportunidad de participar es vincular la malla directamente a nivel de rasante, perdón, de rasante no, de carpeta de rodadura. Como limitación, lo único que tenemos es que el producto debe tener un recubrimiento mínimo de 5 centímetros de carpeta de asfalto, pues para evitar que a futuro se pueda calcar la malla y pueda inducir pequeñas microfisuras que de una u otra manera pueden afectar la estructura de pavimento. Y lo que buscamos, pues también vinculando este tipo de materiales es aumentar vida útil, aumentar factor de seguridad y de una u otra manera reducir los espesores de carpeta de asfáltica que se puedan implementar en los diferentes diseños. Entonces lo hemos usado en procesos de rehabilitaciones viales urbanas, son bastante funcionales porque si yo realizo un fresado o si realizo algún tipo de mantenimiento básico, puedo vincular la malla después de una imprimación básica con una liga de rompimiento rápido para posteriormente aplicar la capa definida de asfalto de acuerdo al diseño, ¿ok? Los procesos de instalación de este tipo de materiales son bastante fáciles. Realmente la mayoría de productos geosintéticos se pueden instalar con el apoyo de mano de obra no calificada. Nosotros buscamos dar la asesoría correspondiente para que los materiales sean instalados de la mejor manera y se obtengan los beneficios esperados dependiendo el uso y la aplicación de los mismos. Como les comentaba, aquí estamos exponiendo diferentes zonas y lugares en donde hemos tenido la oportunidad de participar con el uso de este tipo de materiales, precisamente pues para que ustedes vean que no es algo que está como tecnología sin mayor aplicación o sin mayor uso de la misma, y pues que las experiencias que hemos tenido nos han permitido poder día a día presentar esta solución en diferentes zonas en donde se haya podido o se haya requerido la aplicación de este tipo de materiales para optimización, sobre todo de los recursos, ¿no? Ya que si yo vinculo una malla en un determinado proyecto de mantenimiento vial, puedo obtener reducciones, como lo decía hace un momento, a nivel de carpeta asfáltica, y esto me va a permitir tener mayor alcance en el desarrollo y ejecución del proyecto, o me va a permitir disminuir los costos si ese es el foco del uso y la aplicación del mismo. Entonces, en general, la aplicación para procesos de rehabilitación en mallas viales ha sido bastante probada y funcional, y pues estos son los casos que queríamos compartirles. No solo en vías, también hemos tenido la oportunidad de la implementación de este tipo de materiales para revestimiento o para refuerzo de estructuras de pavimento a nivel de parques industriales, en donde los tráficos y los ejes equivalentes que se puedan
manejar en unas zonas de este tipo son bastante elevados, y lo que procuro o lo que busco con la implementación de este tipo de materiales, de una u otra manera, es aumentar la vida útil de la estructura de pavimento. También hemos tenido casos para sistemas de rehabilitación en aeropuertos. Este es un caso puntual que se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Cotopaxi, en Ecuador, en donde en tiempo récord pudimos realizar la rehabilitación de la pista del aeropuerto, vinculando el uso de una malla de poliéster al diseño. Y otro caso importante que pues, nos gusta citar es rehabilitación de bases militares, para que de una u otra manera se pueda optimizar el uso de recursos y los tiempos de ejecución, sobre todo en los aeropuertos, en donde tener cerrada una pista pues conlleva unos costos bastante elevados. De una u otra manera también vincular este tipo de materiales me va a permitir poder disminuir los tiempos de ejecución y garantizar que el desarrollo de este tipo de procesos y de implementación de materiales pues sea funcional y benéfico para el desarrollo del proyecto. Entonces, de manera muy general, hasta acá lo que acabamos de ver fue el uso y la implementación de geosintéticos en todo lo que compete a pavimentos. Bien, entonces hago un resumen muy general. Vimos geotextiles para aumento de capacidad portante y separación, mallas biaxiales para refuerzo de capas granulares, y mallas biaxiales para refuerzo y estabilización de carpetas asfálticas, tanto en vías urbanas como en zonas de aeropuerto y diferentes zonas de desarrollo de proyectos privados. Bien, hay otro mundo de aplicación de geosintéticos más enfocados al tema geotécnico, y es donde buscamos la implementación de materiales como mallas uniaxiales, mantos para control de erosión, contenedores y otro tipo de elementos que nos permiten aumentar las condiciones y capacidades mecánicas de los suelos, implementando este tipo de materiales. Bien, aquí quiero hacerles un paralelo de lo que usualmente se suele trabajar y desarrollar cuando no se implementan soluciones con geosintéticos, y pues sencillamente son soluciones tradicionales que son bastante funcionales y muy buenas. Sin embargo, también son soluciones que de una u otra manera pueden ser más costosas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo muros de concreto armado, pues lógicamente tengo estructuras más rígidas, estructuras con una esbeltez importante o considerable dependiendo del tipo de diseño, pero que de una u otra manera también van a consumir gran parte del presupuesto, y también me van a demandar bastantes tiempos en el proceso de ejecución. Aquí lo que puedo hacer es la implementación de materiales geosintéticos para que de una u otra manera podamos omitir o suplantar el uso de este tipo de productos. Muros pantalla en concreto armado, de una u otra manera también en estabilización de taludes, en zonas de confinamiento, pueden ser reemplazados con estructuras en suelo mecánicamente estabilizado o estructuras en tierra armada. Acá ya entrando más en el foco del uso y la aplicación de los geosintéticos, mostramos el despiece de una estructura de suelo mecánicamente estabilizado, un muro que se desarrolló y construyó en Nicaragua, hacia el sector de Telpaneca, en donde vinculamos los diferentes productos como la geomalla uniaxial, que es la que nos permite aumentar las condiciones mecánicas de las diferentes capas de suelo que voy a colocar sobre ella, también pues complementadas con sistemas de subdrenaje como el geodren que veíamos hace un momento, y con algunos sacos que me permiten dar la conformación o la configuración de la cara de la estructura para darle el acabado. Y pues si de una u otra manera se requiere el uso de geotextiles que me permiten pues hacer los cierres de capa. Este tipo de estructuras realmente tienen una funcionalidad importante, y su costo comparado frente a una estructura tradicional como puede ser un muro en concreto o una estructura de confinamiento rígida, puede variar o puede ser menor por el orden del 25 o 30% para estructuras
a partir de más de 2 metros de altura. Entonces, como lo comentaba hace un momento, son estructuras bastante funcionales que pueden implementarse y suplantar o sustituir soluciones tradicionales que, sin decir que no son buenas, sí pueden ser un poco más costosas. Bien, entonces aquí queremos mostrar ejemplos y casos de éxito en donde se han implementado este tipo de soluciones y han permitido poder llevar de una u otra manera la ejecución de proyectos que no eran inicialmente viables por efectos de costo, ¿no? También hemos podido participar en el diseño y la implementación de estos materiales con estructuras bastante esbeltas. Acá vemos un muro en suelo mecánicamente estabilizado en un proyecto vial bastante conocido en Colombia que se llama Ruta del Sol, que conecta la capital con la costa atlántica. Y participamos con el diseño y la sugerencia y la asesoría para la construcción de estructuras de hasta 25, 30 metros de altura, construidas con geomallas uniaxiales y pues con los materiales geosintéticos que veíamos hace un momento. Acá vemos un pequeño video en donde podemos observar la estructura terminada, la que veíamos hace un momento, y pues son estructuras que se vinculan de una u otra manera con la vegetación de manera bastante amigable, ¿no? Son estructuras que llevan un tiempo ya de construcción de más de 6 años. Son estructuras que se han comportado de manera bastante estable y no han tenido mayor deformación, pues, y se ha podido manejar de acuerdo a los diseños establecidos. Otros casos de éxito, no solo en temas de confinamiento y no solo en temas de implementación de estructuras para manejo de posibles deslizamientos o de conformación de terraplenes, hemos tenido la oportunidad de optimizar diseños en donde inicialmente estaban concebidas la construcción de pantallas para confinamiento de masas de suelo. El proyecto inicialmente no tenía gran viabilidad, ya que la construcción de estas pantallas en concreto obligaban a que la municipalidad ejecutara el proyecto en diferentes fases. Para este caso, el diseño lo optimizamos con estructuras en suelo mecánicamente estabilizado, empleando geomallas, empleando mantos, y nos permitió a la entidad estatal, a la municipalidad, poder ejecutar el proyecto pues, en una sola fase. Entonces son, como le comento, soluciones bastante costo eficientes comparadas con una solución tradicional. Hemos tenido la oportunidad de reemplazar estructuras en concreto, estructuras con un alto nivel de deterioro y con posibles ya fallas que exigían un cambio y demolición y reemplazo total de una estructura de confinamiento para un patio de almacenamiento de transporte masivo en Bogotá, el cual fue reemplazado con una estructura en suelo mecánicamente estabilizado, permitiéndonos ampliar las zonas verdes como beneficio adicional a los ya comentados, como lo son el bajo costo y los tiempos de ejecución. Proyectos de mayor magnitud en donde implementando el uso de este tipo de materiales geosintéticos, como lo son las mallas uniaxiales para construcción y ensamble de muros en suelo mecánicamente estabilizado o muros en tierra armada, se desarrolló una estructura o dos estructuras en paralelo, ya las vamos a ver con una vista aérea, que aliviaron las presiones de empuje que el suelo o las masas de suelo confinadas iban a desarrollar sobre las pantallas de concreto existentes. Esto se desarrolló en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, y los muros que se construyeron son los que vemos a los costados de la vía de la calle de rodaje. Bien, entonces son diferentes soluciones, como les comentaba, que de una u otra manera pueden implementarse dependiendo de la necesidad. Un proyecto bastante funcional y bonito que pues, también nos gusta mostrar fue la aplicación y la implementación de muros en suelo mecánicamente estabilizado. Estos muros nosotros apoyamos con el diseño sugerido y la asesoría para la construcción de estas estructuras de tierra armada en donde descargan los puentes peatonales y pues son estructuras que de una u otra manera también
se pudieron implementar en este tipo de proyectos, jugando con el medio ambiente, jugando con el paisajismo de la zona en donde se desarrollaron, ¿no? Aquí en Cinta Costera, en Ciudad de Panamá. Y casos ya un poco más técnicos en donde se presentan deslizamientos de gran magnitud. Hace poco veíamos en las noticias que algunas zonas del país, acá en Costa Rica, están presentando zonas de fallo o zonas en donde por efecto de escorrentía y mal manejo de flujos de agua se pueden presentar fallos en grandes movimientos de masa, de suelo. Estas estructuras en suelo mecánicamente estabilizado, implementándolas de una buena manera y teniendo toda la información correspondiente a topografía, estudios de suelos y todo lo que compete con lo que pueda ser necesario para la implementación de este tipo de estructuras para optimizar y poder mitigar los daños que se presenten en una zona de falla como la que vemos en la imagen. Podemos llegar a concebir estructuras de este tipo, grandes muros en suelo mecánicamente estabilizado, empleados como estructuras de control de deslizamiento, protección y confinamiento de materiales. Aquí también tenemos un pequeño video en donde mostramos el proyecto ya terminado, el que acabamos de ver, un gran muro en suelo mecánicamente estabilizado, en donde se complementó con unas obras de subdrenaje. En el momento en el que se presentó el fallo de la ladera, pues se perdió la bancada y quedaron incomunicadas unas poblaciones del sur de Colombia, y pues la estructura se pudo desarrollar en tiempo récord y pues también a unos costos bastante bajos comparados con una estructura tradicional como hubiese sido la implementación de una solución de un muro en concreto. En temas petroleros, en implementación de plataformas, también han sido bastante empleados nuestros materiales, ya que son zonas en donde pues, no se cuentan con fácil acceso de carreteables y transportar materiales como cemento, acero, agregados y demás. No es fácil para la logística de la ejecución de una estructura de este tipo, para implementación de plataformas petroleras, en donde posteriormente se hacen instalación de equipos pesados, taladros y diferentes elementos requeridos para este tipo de trabajos que se desarrollan en esta industria. Entonces, pues son otro tipo de soluciones que también pueden llegarse a requerir o implementar. Muros de menor tamaño, en donde requiero desarrollar obras de confinamiento para depósito de basuras o de desechos en rellenos sanitarios, pues también hemos participado con la implementación de este tipo de soluciones. Y obras de realce para construcción de sistemas de jarillones y protecciones de orillas. En este caso vemos algo atípico a lo que hemos venido mostrando en el desarrollo de la presentación, y es que la estructura se desarrolló con un geotextil, el cual también de una u otra manera se puede emplear para construcción y implementación de muros en suelo mecánicamente estabilizado. En este caso se optó por implementar el desarrollo de la estructura con geotextil, porque este material que envuelve el geotextil iba a quedar expuesto a un cuerpo de agua. Acá en este caso no lo vemos porque pues estábamos en época de verano, pero la estructura se desarrolló a través de capas con geotextil, y posteriormente esto que ustedes ven en la cara, que señalamos con una línea roja que se llama Forshield, es una coraza protectora, es un geotextil de altísima resistencia, más de 700 kilonewton, y es una coraza que está diseñada para que resista todas las fuerzas de impacto y de abrasión que puedan causarse sobre la estructura por efecto de arrastre o de material de arrastre del cuerpo de agua. Entonces, este tipo de estructuras también pueden ser implementadas en zonas en donde requiero hacer contención para desbordamiento de cuerpos de agua, o donde quiero hacer realces de jarillones o realces de terraplenes, y que de una u otra manera mantengan su configuración al pasar del tiempo y así queden expuestos a corrientes de agua o flujos de agua como ríos o diferentes afluentes que puedan llegar a afectar la estabilidad de la estructura. Bien, entonces esto en lo que compete a sistemas geosintéticos implementados en diferentes casos de éxito que acabamos de ver, para sistemas de muros en suelo mecánicamente estabilizado o muros de tierra armada
que se conocen usualmente en el mercado. La otra línea o campos de aplicación de nuestros materiales son los geosintéticos implementados para obras de control de erosión y protecciones hidráulicas. Aquí vamos a mostrar diferentes usos de aplicaciones, desde lo más básico, como es la implementación de mantos para control de erosión, recubrimiento de taludes, la implementación y construcción de sistemas de muros de gravedad con formaletas textiles de diferentes configuraciones, y sistemas de protección ya con sistemas un poco más elaborados como formaletas textiles llenas de concreto o de alta fluidez o elementos configurados como matrices de colchones de enrocado a través del uso y la implementación de mallas en poliéster de alta resistencia. Entonces, en sistemas de control de erosión para taludes, usualmente acá en Centroamérica y parte de Sudamérica, se suele desarrollar a través de control de erosión con revestimiento de concreto lanzado, ¿bien? O shotcrete, como lo llaman en algunas partes. Y esta solución, aunque puede ser bastante funcional y bastante duradera, también pues, puede ser costosa, puede no ser siempre costo eficiente y de una u otra manera, en muchos casos podemos reemplazar este tipo de soluciones implementando el control de erosión de taludes o el control de erosión superficial con el apoyo de mantos de diferentes configuraciones y resistencias, teniendo en cuenta las condiciones de pendiente, las condiciones del suelo que voy a trabajar, y pues básicamente lo que vemos acá es una estructura que de una u otra manera puede presentar beneficios bastante considerables comparada con un método tradicional y a un menor costo. Bien, entonces en este caso la implementación de mantos nos ha permitido generar procesos de revestimiento para control de erosión superficial en taludes de vías, en zonas en donde si no se realiza una protección adecuada y se quedan los taludes expuestos, se pueden llegar a generar posibles fallos o posibles deslizamientos que de una u otra manera pueden afectar el uso de una vía o pueden llegar a comprometer de una u otra manera las estructuras que estén cerca a estos cortes. Diferentes usos y aplicaciones también enfocados a la industria en suelos bastante arenosos para el caso de esta mina en Ecuador, aplicación e implementación de mantos según la necesidad en procesos de control de erosión en taludes. El enfoque de este tipo de mantos nosotros lo damos dependiendo, como lo decía hace un momento, las condiciones del proyecto en donde se vaya a usar, pero en suelos de formación mm, con plasticidades medias, bajas, suelos arcillosos, suelos tipo ceniza, como los que encontramos en gran parte de la geografía de Costa Rica, funciona muy bien, ya que son suelos que de una u otra manera están muy enfocados a poderme permitir hacer cortes con pendientes considerables, pero que sí debo tener bastante cuidado en la protección de los mismos, porque si no se realiza un cuidado y un tratamiento adecuado, puedo llegar a tener posibles fallos o deslizamientos en la estructura. Entonces, los mantos implementados en este tipo de proyectos son bastante funcionales, ya que de una u otra manera ayudan a proteger el talud para efectos de erosión por causa de la escorrentía subsuperficial, incluso también pues, por la erosión que se pueda causar por las fuerzas eólicas, y pues también ayudan al surgimiento de vegetación. Bastante útil en este tipo de procesos y obras, sobre todo en tramos viales y en zonas urbanas en donde tengo cortes de taludes expuestos. Bien, aquí vamos a ver otro paralelo del uso y la implementación de geosintéticos comparados con soluciones tradicionales. Para este caso vemos un canal en concreto, que es un canal pues, que se revistió con concreto lanzado o con concreto formaleteado, de una u otra manera puedo llegar a reemplazar el uso de este tipo de materiales bastante tradicionales y funcionales con el recubrimiento de geotextiles impermeables. Nosotros contamos con un geotextil impermeable, es un geotextil en poliéster de alta resistencia,
de más de 150 kilonewton de resistencia a la tensión, con una alta resistencia al punzonamiento, y las condiciones y características mecánicas de este producto nos han permitido poderlo implementar en revestimiento de canales abiertos, con una durabilidad comprobada de más de 10 años, en donde no se ha presentado daño o desgaste del material por efectos de abrasión o por efectos de punzonamiento o por daños UV. Entonces ha sido bastante funcional el uso y la implementación de este tipo de mantos. Lo fabricamos en color verde y en color habano, como lo vemos acá, y lo usamos o lo sugerimos bastante para el recubrimiento de zanjas de coronación en vías, para el recubrimiento de canales abiertos, en donde se tiene contemplado dejar los mismos en tierra, o en donde de una u otra manera ya son proyectos que por el uso o por el tiempo de vida útil de la estructura de concreto presentan un deterioro considerable, lo cual conlleva la pérdida por infiltración, a la pérdida si el flujo se bombea, pues bastantes incrementos en los gastos de bombeo por la rugosidad o el coeficiente de rugosidad que se pueda presentar. Entonces el uso y la implementación de este tipo de materiales, como lo es el geotextil impermeable Impertex, me permiten optimizar los tiempos de ejecución de un proyecto contemplado para construir en concreto o en piedra pegada. Y de una u otra manera, pues también me ayudan con los costos de materiales, ¿no? Una solución de este tipo, comparando metro cuadrado con una solución en concreto, tiene un costo por el orden del 70-80% menos, ya que pues bastante económico es este producto. Se produce en un ancho de 5,10, y lo puedo despiezar y lo puedo formar de acuerdo a las secciones del canal. Bien, esto para sistemas de recubrimiento y revestimiento de canales abiertos, como lo comentaba, donde de una u otra manera pueden llegar a implementarse otras soluciones. Sugerimos el uso de este tipo de producto, que es bien funcional. En sistemas de almacenamiento de agua también, pues hemos tenido la oportunidad de participar con diseños y aplicación de estos materiales, como es el geotextil impermeable. Aquí también hacemos un paralelo en donde pues podemos llegar a implementar el uso de un sistema de almacenamiento en concreto, un tanque pues que conserve las condiciones y características de acuerdo a las necesidades del proyecto, o si el sistema me lo permite, si sencillamente quiero hacer un sistema de almacenamiento con un sistema de impermeabilización, con un geotextil impermeable, como lo vuelvo a decir, es el Impertex, empleado bastante en sistemas de reservorios, sistemas de almacenamiento. Este producto se instala de manera bastante práctica y fácil. Aquí lo que se hace es una trinchera, bueno, previamente hecha la excavación y garantizando la estabilidad de las paredes de la misma, se hace una trinchera de anclaje perimetral, en donde posteriormente voy a colocar parte del geotextil para fijarlo con anclajes mecánicos o flejes o varillas dobladas tipo J, con longitudes a partir de los 30 centímetros, y se suelen colocar entre 1,50 a 2 metros, y luego pues se procede a colocar el material de la excavación. Son zanjas que se suelen construir entre 40 50 centímetros de profundidad con un ancho de 40 centímetros. Se coloca las tiras de geotextil. Otra cosa importante para comentar, y es que, como le comentaba, este producto se fabrica en anchos de 5,10, y las tiras se pueden unir de manera bastante práctica y funcional, apoyándonos con máquinas de costura portátiles, usando un hilo en poliéster. Y para aumentar el sello de la junta, se recomienda el uso de una resina que se puede conseguir pues, en ferreterías de cadena. Entonces es otra solución bastante funcional y costo eficiente que presentamos, dadas las experiencias que hemos tenido. En sistemas de protecciones de cuerpos de agua o de orillas, pues también la implementación de uso de geosintéticos ha sido muy funcional, ha tenido gran acogida. Para el caso de este ejemplo, mostramos la protección de una orilla del río Bogotá en Colombia, del río Tunjuelo, perdón, en Bogotá, pues se realizó una estabilización con cable estacado. La orilla se le colocaron bolsas de concreto, y posteriormente estas bolsas de concreto se revistieron con una geocelda o unas celdas hechas en geotextil y malla,
para depositar sobre la misma suelo fértil y poder revegetalizar el proyecto o la zona en donde se colocó el enrocado artificial, pues, los bolsacretos que llamamos nosotros, ¿bien? Entonces, otro ejemplo de diferentes usos y aplicaciones para temas de control de erosión. Aquí entramos a soluciones en hidráulica, en donde vamos a hacer énfasis a protecciones de orillas en cuerpos de agua, en ríos, playas, en donde de una u otra manera la implementación de soluciones complementarias nos han permitido optimizar los diferentes sistemas que de una u otra manera se suelen trabajar. Aquí vuelve el ejemplo de lo que suele usarse para control de erosión de canales. Puede ser un canal revestido con piedra pegada o mezcla de enrocado y concreto. Y en este caso proponemos la solución del reemplazo con un control de erosión en una formaleta textil que ya vamos a ampliar información de la misma. Es una formaleta que está compuesta por 2 capas de geotextil que se llena con concreto fluido de alta resistencia y que me permite pues generar un colchón de enrocado artificial. Otra posible solución tradicional es la colocación de enrocado de gran tamaño en las orillas para poder mitigar la erosión que se pueda causar por los flujos de los cuerpos de agua. Nosotros, vinculando nuestras mallas en poliéster, podemos generar colchones de enrocado artificial de diferentes espesores, de diferentes longitudes, y podemos optimizar, pues, lógicamente, los recursos que se puedan llegar a requerir para el desarrollo de este tipo de estructuras. Entonces, ya entrando un poquito en materia, en ejemplos típicos en donde hemos usado nuestros materiales, en protecciones de orillas, zonas en donde de una u otra manera el flujo del cuerpo de agua puede causar erosión. Se revistieron con la formaleta textil que se conoce como colchacreto articulado. Es una formaleta, como les comentaba hace un momento, que está compuesta por 2 capas de geotextil. Tiene dentro de los bloques o dentro de la formaleta un cable de poliéster de alta resistencia que me permite que la formaleta mantenga su configuración a través del tiempo. Esta cara que queda expuesta, pues efectivamente, pues un geotextil puede que con el tiempo se deteriore, se biodegrade, pero pues la cara inferior y el cable de poliéster que une los diferentes bloques me va a permitir mantener la configuración de la matriz a través del tiempo, ¿bien? Entonces, esto como ejemplo, soluciones complementarias en donde puedo vincular el uso de la formaleta textil con colchones de enrocado de diferente tamaño para protecciones hidráulicas y control de erosión, para este caso en un campo petrolero en los llanos orientales en Colombia. Estas formaletas y colchones de enrocado se llenan en sitio, lógicamente. Para el caso de los colchones de enrocado, son colchones que tienen espesores acordes a la necesidad del proyecto. Pueden variar desde los 30 centímetros hasta configuración de colchones de enrocado de mayor tamaño, incluso de 1 metro de altura, como puede ser un módulo tipo gavión. Bien. Aquí mostramos una protección que se desarrolló con estos tipos de colchones de enrocados, en donde vamos a ver la configuración previa que hay que hacer, el realce del terraplén, y luego posteriormente se procede a hacer el recubrimiento del mismo con un geotextil y sobre este la aplicación y la instalación del colchón de enrocado, que pues previamente tuvo un diseño de acuerdo a las dimensiones de la sección del terraplén que se iba a construir. Bien, entonces acá ya empezamos a ver el geotextil de color blanco que se coloca pues para que trabaje como manto antisocavación, y sobre él los diferentes colchones de enrocado que se llenan en sitio apoyándonos con formaleta de madera, y posteriormente de colocar el enrocado se cierran, se amarran con un cable de poliéster para que pues puedan generar la protección correspondiente. ¿Ok? Sistemas de protección en cuerpos de agua pues con pHs altos, como lo son las orillas costeras, perdón, donde configuramos materiales y elementos ensamblados de dimensiones acordes a la necesidad del proyecto. En este caso, la protección costera se desarrolló para proteger las orillas de un parque nacional en Cartagena, Colombia. Este contenedor o esta
o este cajón pues se llenó con material de la zona y posteriormente pues se recubrió con un manto. Acá pues también tenemos el paralelo de las diferentes soluciones tradicionales, en donde usualmente para revestimiento de orillas y realce de las mismas se suelen implementar soluciones como los gaviones, ¿no? Soluciones bastante tradicionales en donde usamos gaviones en malla metálica con la típica configuración de 2 metros por 1 por 1. Este tipo de materiales también los hemos logrado reemplazar en algunos casos y dependiendo la solución con elementos que son ensamblados o son formaletas textiles preensambladas y posteriormente llenas con el mismo suelo de la zona o con suelos que permitan una compactación y poder generar cajones estables con los cuales puedo generar obras de encauce o también puedo generar estructuras de contención como lo vemos en este caso. Como lo comentaba, estas son formaletas textiles bastante fáciles de transportar, bastante fáciles de manipular y que de una u otra manera, al ser llenas de suelos presentes dependiendo la necesidad, puedo llegar a generar estabilización. Bien. En cuerpos de agua, perdón, ¿la cambias? No sé si allá. En cuerpos de agua también, para generar protecciones hidráulicas, tenemos configuración de este tipo de materiales, los cuales pues también han sido empleados en zonas en donde de una u otra manera, por la velocidad del flujo, se pueda generar la socavación y pues este elemento me permite controlar la erosión, pues usando incluso el mismo material del lecho del río, ¿bien? Así como tenemos materiales configurados de mayor tamaño, hay elementos que hemos desarrollado de tamaños menores, en donde puedo usarlos para configuración de estructuras de pasos pluviales o, si es el caso, para encauce y confinamiento de protecciones, realce de cuerpos de agua y mitigar la erosión que se pueda llegar a presentar por el desbordamiento de estos cuerpos de agua. Vuelvo y lo comento, estos son formaletas textiles hechas con geotextiles, como lo mostraba hace un momento, impermeables. Son productos de alta resistencia al punzonamiento, son productos bastante estables que me permiten garantizar la estabilidad de las diferentes estructuras en los que yo vaya a emplear el uso del mismo. Bien. Otro tipo de elementos que hemos desarrollado ya son elementos un poco más elaborados, de mayor tamaño. Son productos configurados para contención y control de inundaciones, se suelen llenar de arena. Son elementos que apoyándome ya con equipo mecánico puedo desarrollar el llenado del mismo posteriormente al llenado se realiza el cierre del elemento con una máquina de coser portátil también y se procede a realizar el retiro de la formaleta pues para que el elemento quede desarrollando su labor de protección. ¿Okay? Este tipo de materiales y de elementos son conocidos como contenedores de gran tamaño, son fabricados también en poliéster de alta resistencia y en este caso los que veíamos acá en la imagen o en el video son elementos que pueden llegar a confinar masas de suelo de 14 o 15 metros cúbicos. Dependiendo de la necesidad del proyecto, dependiendo de la necesidad de la protección, yo puedo generar soluciones combinadas en donde puedo presentar materiales que van a quedar expuestos pues con mayor resistencia mecánica y la parte interna de la protección la desarrollo con elementos pues, de menores competencias. Entonces, aquí estamos viendo la colocación e instalación de contenedores instalados por volteo, en donde pues me apoyo como formaleta en el platón o en el volco de un tractocamión para posteriormente disponer el elemento en la zona en donde requiera hacer la protección o en donde requiera la colocación, sobre todo para obras de control de erosión por desbordamiento, ¿no? Para obras de control de inundaciones, para cierre de zonas en donde de una u otra manera se perdió la configuración de la estructura o de los realces de orillas del cuerpo de agua, y entonces procedo a la instalación de este tipo de elementos previamente llenos
en el volco o el platón de una volqueta, entonces me permiten facilitar procesos de cierre y contención de erosión. Aquí, por ejemplo, lo que buscábamos con este tipo de materiales dispuestos desde el volco o el platón de la volqueta era generar una protección marginal sobre una zona en donde se perdió la bancada. El río Magdalena es uno de los ríos más caudalosos que tiene Colombia, que maneja unos caudales considerables y unas velocidades de flujo importantes. Entonces, en épocas de invierno, pues hace sus estragos. Aquí controlamos la zona de falla para posteriormente poder realizar la rehabilitación de la vía. Ya para terminar, algún otro tipo de soluciones un poco pues más elaboradas en donde podemos requerir generar protecciones hidráulicas en cuerpos o en zonas costeras. Usualmente pues se generan rompeolas con enrocados o con hexápodos que también funcionan bastante bien, pero con geosintéticos yo también puedo llegar a implementar soluciones de protección en donde puedo generar confinamiento de grandes masas de suelo con elementos hechos con geotextil. Estos elementos posteriormente se pueden recubrir con sistemas un poco más estables y durables, como puede ser un colchón de enrocado, una formaleta textil, pues puedo generar la protección de acuerdo a la necesidad. Funcionan muy bien para recubrimiento en cuerpos de agua, en orillas, en realce de terraplenes y, como lo comentaba, en zonas de protección costera, si es el caso y requiero generar protecciones para mitigar la erosión que se pueda causar por el oleaje. Bien. Algunos otros casos de uso de las mismas en grandes ríos, en donde uso o implemento soluciones complementarias, en donde realzo la orilla con un sistema de tubo textil que se llena a través de draga por unos puertos de llenado y complemento la solución revestiendo las orillas con una formaleta textil conocida como el colchacreto. Bien. Una última aplicación de los mismos en zonas mineras en donde requiero hacer deshidratación o desecación de lodos, también funciona muy bien el uso y la aplicación de este tipo de elementos. Acá en la imagen vemos estructuras de más o menos 30 metros de longitud con alturas entre los 60 y 90 centímetros. Acá vemos el manejo de la exudación o de la desecación de los diferentes lodos que se puedan generar. Pues dependiendo la aplicación y la necesidad. Bien, esto es básicamente lo que teníamos para mostrarles. De verdad les agradecemos su tiempo y su espacio. Aquí un poco de resumen de lo que son los materiales de nuestros productos y lógicamente todo acompañado con asesoría técnica. Nosotros queremos invitarlos a que ustedes cuenten con nosotros si tienen algún proyecto en donde requieran o consideren el uso de nuestros materiales. Contamos con especialistas en todas las 4 áreas que vimos, pavimentos, geotecnia, hidráulica y control de erosión. Y lo que podemos aportar son diseños sugeridos con ingeniería de detalles, si así lo requieren, para que se pueda implementar el uso de nuestras soluciones. Esto es un valor agregado al costo de nuestros productos para que de una u otra manera podamos implementar y facilitar el uso de los mismos. De igual manera, no solo en el proceso de diseño, sino también en la asesoría para la cuantificación de costos de obra y, por último, en el acompañamiento para la instalación y buen uso de nuestros materiales. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias a todos los que están conectados. Esta es una primera charla, como les decía, muy general del uso y la aplicación de geosintéticos. Esperamos nos puedan acompañar en las próximas charlas, en donde ya vamos a entrar un poco más en detalle de la implementación de los mismos, enfocado pues a cada una de las áreas. Van a ser charlas así más o menos de 1 hora de duración, una de pavimentos, una de geotecnia y una de control de erosión y protecciones hidráulicas. Bien, gracias a todos y si tienen dudas y pueden de una u otra manera presentarlas, les dejo nuestros correos y datos de contacto, nuestra página web también, para que nos visiten y puedan ampliar la información que consideren. Un gusto para mí poder haber estado exponiéndole a ustedes esta información y que tengan una buena tarde. Muchas gracias y hasta luego.